Hola a todas y todos, muy buenas tardes. Ya son las 6 de la tarde con 2 minutos. Agradecemos a quienes se conectaron desde a la hora puntual. Estamos ya ultimando los últimos detalles junto a nuestro profesor académico que nos acompaña el día de hoy, Humberto Borges, y también al director de nuestra carrera de contador público auditor, Eduardo Leighton, quienes serán parte de esta charla que lleva por nombre Reporte Integrado eh, dentro también del plan de lo que será nuestra carrera de contador público auditor. Esto también recordemos que es la segunda charla que tiene este convenio llevado a cabo entre la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad Alberto Hurtado y el Colegio de Contadores de Chile, también siendo extensivo a el INDEP, el Instituto de Investigación y Desarrollo Profesional. Esta charla lleva por nombre Reportes Integrados y la NSG número 461 cambia el paradigma de la profesión y es exclusiva, como dijimos en un inicio, para colegiados y colegiadas de estas instituciones que han celebrado un convenio hace poquitos meses con nuestra casa de estudios, el cual nos honra en demasía. Así que sin más preámbulos, damos también acceso a quienes también se están uniendo, las últimas 7 personas que teníamos acá en lista de espera. Doy el pase a Eduardo Leighton, quien es director de nuestra carrera de contador público auditor, quien dará palabras de inicio también y de bienvenida a ustedes Todavía no empieza. hacia Espera, esta voy a meterle en el segunda otro porque este está, charla. ahí está con nombre mío. Hola, muy Nos buenas vamos a tardes. silenciar sus Sí, micrófonos, por sí, favor, ok, para dar ok, inicio. ok. Muchas gracias, Javier. Un gran saludo a todos, una cordial bienvenida. Hoy día es un tema súper atingente, súper actualizado, que tiene que ver con precisamente, como ya lo dijeron, con cómo la contabilidad y la auditoría, ¿no es cierto?, se relaciona con las nuevas tendencias y particularmente con los objetivos de desarrollo sostenible. Parece que tenemos filtración de sonido ahí. Ok, perfecto. Eh, Nuevamente, digamos, digo que para nosotros es un orgullo, digamos, hacer estas charlas producto de un convenio académico que sostenemos con el Colegio de Contadores y con INDEP. Como ya les dije, Humberto Borges, el doctor en contabilidad de la Universidad de Zaragoza, nos va a recrear y nos va a mostrar, digamos, las nuevas tendencias. Sin embargo, yo me voy a tomar la licencia de un par de minutos, ¿no es cierto?, para conversar un poquito sobre la oferta académica de nuestra universidad y para eso les voy a pedir que se enteren, ¿no es cierto?, de cuáles son los beneficios de este convenio. Por favor, ¿me puede debemos confirmar si estamos con la lámina? ¿Sí? Humberto o Sí, Javier. se ve Perfecto. todo ok. Ok, perfecto, excelente. Me va a tomar 5 o 6 minutos mostrar cuál es el convenio, cuáles son los extraordinarios beneficios y cuál es la oferta académica que ustedes como colegiados pueden tener acceso, ¿no es cierto?, a la universidad superior, a la universidad, ¿no es cierto?, al Alberto Hurtado y cómo obtener un grado académico de licenciado en contabilidad y auditoría. Entonces, permítanme un par de minutos conversar sobre aquello. ¿De qué consta la presentación? La presentación consta, ¿no es cierto?, de la presentación del convenio suscrito el 24 de julio. ¿Qué es lo que quiero conversar con ustedes? Muy brevemente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la Universidad de Alberto Hurtado? ¿Qué es la Facultad de Economía y Negocios? ¿Cuál es el programa que estamos ofertando que tiene directa relación con su línea profesional? También en qué consiste en particular, digamos, el convenio de Alberto Hurtado con el Colegio de Contadores y INDEP. Y si ustedes lo estiman conveniente, posteriormente vamos a escuchar preguntas para responder y esclarecer todas aquellas dudas que pueden haber. Finalmente, ¿no es cierto?, en los próximos 5 o 6 minutos hará la presentación el doctor Borges. Ok, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es la Universidad Alberto Hurtado? Es una universidad jesuita con un proyecto universitario que tiene ya más de 26 años. eh, a partir del año 97 tenemos 7 facultades de educación, ingeniería, ciencias sociales, facultad de economía y negocios, donde están situadas, digamos, nuestras carreras. Tenemos más de 40 carreras de pregrado, 4 carreras de continuidad de estudio, que para vespertino, 56 diplomados, 32 magísteres, 7 doctorados. Pertenecemos a una red de más de 200 universidades jesuitas.
y las cuales nuestros alumnos, incluso vespertinos, ya han estado fuera de Chile estudiando en pasantía. ¿Cuáles son nuestros campus? Hay un campo, digamos, patrimonial, que es el centro de Santiago, Metro Los Héroes, y tenemos otro campus nuevo, que es en Los Leones 1200. Tenemos más de 65.000 metros cuadrados, en educación física, ¿no es cierto?, biblioteca, etcétera. La universidad hace muchos años que hace investigación científica de alto impacto. De hecho, en lo relacionado, digamos, con aspectos contables, con las ciencias contables, ¿no es cierto? Tenemos dos doctores, entre ellos, ¿no es cierto?, está el doctor Borges, ¿verdad? Y doctores en finanzas que se dedican a hacer paper y a investigar en la línea finanzas, como digo, contabilidad y tributaria. ¿Cómo nació la Universidad Alberto Hurtado? Nació el año 65, al alero, ¿no es cierto?, del antiguo ILADES, Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales. Posteriormente, ¿no es cierto?, se crearon en el año 98, en el año 2011, las carreras de contador público y auditor, y en la actualidad tenemos 9 doctores en economía, 14 doctores en finanzas, en management, en contabilidad, entre otras líneas de investigación. Tenemos papers, tenemos una, digamos, comunidad científica que es internacional. De hecho, pertenecemos también a la CAPIC, a la Comisión Académica Permanente de Investigación Contable, donde nosotros tenemos una continua participación escribiendo, digamos, documentos de ciencias contables. Ok, les voy a hablar entonces ahora de la oferta académica. ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos un programa de contador público editor, cuyas líneas formativas es contabilidad IFRS, tributaria, autoría, finanzas, tecnología de información, y a contar del año 2024 hemos añadido en nuestra nueva malla la línea de inteligencia artificial orientada precisamente a dotar de herramientas al auditor para efectos de analítica de datos. Eso es lo que hoy día está conformado, digamos, como modelo educativo. Cabe señalar que este programa nació en el año 2011, su primera malla ya expiró, fue reemplazada por la malla CPA 2016, y esta también expira ahora en diciembre de 2023 y parte de una nueva malla. Esto habla muy bien, digamos, dado que está constantemente, digamos, revisión y actualización de acuerdo a las nuevas líneas que se van desarrollando tanto en el mercado laboral como en las tendencias internacionales. A la fecha tenemos más de 900 alumnos con 450 titulados y la gran mayoría de ellos en empresas auditoras. Les quiero mostrar una ficha técnica y aquí quiero ser enfático, digamos. Aquí tenemos una línea contable, ya, que culmina, después de 5 contabilidades, culmina con las tendencias, como ya les dije, del reporte integrado ODS, que particularmente es lo que va a tener, digamos, la charla del doctor Borges. Tenemos la línea de autoría con 7 autorías, ¿no es cierto?, si es que sumamos todas. Tenemos la línea de matemática, métodos cuantitativos, estadísticas, la línea de finanzas, que culmina con finanzas corporativas, y esto es lo interesante. Creemos y estamos en correlación con las nuevas tendencias internacionales, que el auditor, el contador público auditor, tiene que tener un dominio de lenguajes computacionales. Y rescatamos, ¿no es cierto?, aquí dominio de Excel, base de datos con SQL, particularmente, perdón, aquí con Power BI, también con otras herramientas con lenguaje DAX, SQL, como dijo, y aquí tenemos el lenguaje R, el lenguaje Python, que termina con modelamiento, ¿cierto?, modelamiento estadístico. ¿Para qué? Para prevenir fraude, entre otros aspectos, Benford y otros paquetes, digamos, estadísticos. Aquí hay una visión del mismo programa, pero una visión tipo brochure, y como les comentaba, el título académico es de contador público auditor o de contadora público, digamos, y auditor, y el grado académico licenciado o licenciada en contabilidad y auditoría. Dicho sea de paso, las únicas instituciones en Chile autorizadas para entregar grados académicos son las universidades. Solamente las universidades. ¿Qué es lo que es un grado académico? Es una certificación que entrega la sociedad frente a la cantidad y profundidad de estudios en la educación superior. Eso es un grado académico.
Aquí quiero mostrar finalmente, ¿no es cierto? Como les dije, 5 o 6 minutos. El 24 de julio del 2024 tuvimos la gratísima misión de compartir este convenio, y aquí está ciertamente, digamos, la firma de don Eduardo Saavedra, nuestro decano, don Osvaldo Lafuente y Edgardo Osimica, ¿no es cierto?, donde firmaron este sendo convenio. Aquí puedo proyectar, ¿no es cierto? Esperar que se esté viendo el convenio ahí. Particularmente, ¿no es cierto? Este fue firmado, como ya dije, el 24 de julio. Ok, ¿cuánto consta? ¿Cuál es el beneficio concreto y directo? Descuento de arancel por toda la carrera de un 30%. En esta universidad, en lo particular, y aquí permítanme devolverme un poquito atrás, en esta universidad que es la única en Chile que ofrece esto, usted tiene 7 trimestres que dura, digamos, un programa académico, pero usted tiene 2 trimestres más de gracia para terminar su carrera sin costo alguno. Esta es la única universidad en Chile que entrega este beneficio. Nosotros somos jesuitas y de alguna manera tenemos valores sociales, ¿no es cierto? Y dado que en todo el devenir de los 7 trimestres pueden haber retrasos por rendimiento académico, pérdida, ¿no es cierto?, de la fuente laboral o algunos aspectos sobre salud. Si hay retraso, la universidad te da 2 trimestres, digamos, de gracia para terminar tu carrera. En fin, si ustedes tienen, digamos, interés de cómo proyectar su carrera, cómo tener esta movilidad social, movilidad remuneracional, aquí están los elementos para hacer contacto y gustosamente los vamos a atender, y incluso personalmente, digamos, yo los puedo atender. Estas son algunas visiones de nuestro nuevo campus, ¿no es cierto?, de Los Leones en Providencia 1200, una instalación de primer nivel, y estamos ya no a escucharlo. Eh, Eso tenía para comentar. Ahora me gustaría dejar, no sé si hay consulta primero que nada, no sé si alguien tiene alguna consulta sobre esta información que acabo de transmitir. Estamos ya no a responderla. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos una muy, muy buena audiencia. Ok, bueno, quedamos a su servicio, y tengo el orgullo de presentar entonces al doctor Borges, que nos va a plantear cuáles son los nuevos desafíos de nuestra profesión, contador público auditor, y cómo se integra esto con los objetivos de desarrollo sostenible. Es impactante, vamos a entender esto, porque esto efectivamente en los próximos años va a demandar un cambio radical en el desarrollo de nuestra profesión. Ok, le agradezco entonces su tiempo. Doctor Borges, por favor. Primero que todo, muy buenas tardes a todos, buenas tardes, y también gracias, digamos, al comienzo que dio Eduardo Leighton. Bajo esa misma línea es lo que me toca exponer hoy día. ¿Y por qué es interesante? Es interesante porque el tema que vamos a abordar hoy día tiene que ver con parte de lo que él nos estaba contando. Es qué va a pasar con nuestra profesión. Entonces, hasta ahora nosotros, si ustedes están viendo, en nuestra charla, la charla de hoy día es reporte integrado, y la NSG número 461 cambia el paradigma de la profesión. Cuando me refiero a esto, primero hay que hablar que lo que viene es estructurar el sistema. Y eso significa, como lo decía el profesor Leighton, nuestro director de carrera, es que el futuro va a establecer que nosotros tengamos que investigar y conocer el sistema. Y eso significa conocer la empresa completa. Nosotros como contadores públicos, que es lo primero que nosotros tenemos en nuestro título, contador general y después contador público. Yo soy contador general, digamos, de instituto, y previamente después saqué mi título de contador público auditor de la Universidad de Santiago. Después, como dice, soy magíster en planificación y gestión tributaria de la misma Universidad de Santiago, y actualmente también doctor en contabilidad y finanzas de la Universidad de Zaragoza, España. Y también soy presidente de la CAPIC, que es justamente la institución que hablaba al principio Eduardo. Bajo esas condiciones, yo quiero que empecemos esta charla. ¿Qué es este nuevo reporte integrado?
Nosotros siempre hemos estado acostumbrados a tener nuestra contabilidad, pero nuestra contabilidad llega con el primer choque. ¿Cuál es el primer choque? En el año 2010, en el 2005 lo hacen en Europa, y en el 2010 nosotros cambiamos nuestra contabilidad, que eran las normas generalmente aceptadas y que estaban bajo la normativa del Colegio de Contadores, son derogadas y se entra a visualizar la NIF, IFRS. Y bajo esa misma situación hoy día tenemos que ver 3 puntos, que es riesgos, lo que es ecología y sostenibilidad. Entonces, bajo ese paraguas, yo lo que estoy comentando es que tanto la red latinoamericana de estudios sostenibles, a la cual yo pertenezco, y CIP, que es el Centro Interdisciplinario de Políticas Públicas de la misma universidad, y Conferencia Académica Permanente de Contabilidad, se están preocupando de esta situación. ¿Qué pasa con nuestra profesión en este nuevo ambiente? ¿Qué es lo que estamos llegando nosotros? ¿Qué son los reportes integrados y la sostenibilidad en Chile a través de la norma general que dictó lo que es la CMF? Entonces, entramos a esto. ¿Qué son los reportes integrados? Y bajo ese es lo que vamos a entrar nosotros. Realidad del cambio climático, el contexto de Chile o el Chile y su contexto, qué son los ODS o los principales ODS que nos afectan, y la 461, ahí me faltó un número, y ideas de proyecto para el futuro que tienen que ver con esto. Y eso, cuando yo digo ideas para el proyecto futuro, significa lo que va a pasar con nuestra profesión. Primero, cambio climático. Hay que aceptar primera situación. Nosotros estamos, y Chile va a ser uno de los que más va a tener problemas con lo que va a ser esta serie de cambios climáticos que tienen que ver con el cambio climático global. Y bajo eso, ¿qué significa? Vivir en un sistema más limpio, saludable y sostenible. Eso es lo que se está pidiendo. Pero esa no solamente lo toma, tiene que tomarlo lo que pueden ser las personas que llevan los cambios de medioambientales, que sería como el Estado, etcétera, sino que tienen que tomarlo también las empresas. Y esos son los cambios que se están produciendo. Bajo ese paradigma, nosotros podríamos decir qué es el contexto en Chile. Primero, solamente fijándolo en los cambios de gobierno corporativo, lo encontramos que en Chile hay baja protección en los derechos de los inversionistas. Es decir, vamos a las empresas que están en la bolsa, que son 200 y tantas, y nos encontramos con que los inversionistas minoritarios generalmente no tienen demasiada protección. Segundo, está muy concentrada la protección, que es parte de lo de antes, o sea, la propiedad, que es parte de lo que antes estaba fijando, pero también aquí existe una estructura. Es decir, voy a poner un ejemplo, Canal 13 también es parte del holding del Banco de Chile, y Luxi es uno de los principales propietarios. Entonces nos encontramos con que muchas empresas, pero tienen los mismos directores sobre el 30%, por lo cual hay una dominación de propiedad. Y eso significa que se concentran en las grandes empresas un grupo, digamos, de propiedades de los mismos dueños, podríamos decir. Después, siempre se está financiando a través de lo que es las finanzas y los fondos de pensión. Y bajo esta misma línea, existe lo que es el oligopolio de las auditoras, de las 4 grandes. La carrera profesional, poco regulada. En eso tenemos un problema, y en eso también me podría también verlo a través del Colegio de Contadores. Hoy día son muy pocas las personas que se están, digamos, titulando. Falso. Hay muchas personas tituladas, pero hay un poco falta de control, sea en la carrera o sea en la carrera técnica. Tiene que ser más regulada. Una parte lo hace el Colegio de Contadores, y eso estamos de acuerdo. Pero bajo ese punto, el mismo paradigma, hay que entender, falta regularla. Segundo, como lo dije antes, existe la NIF del año 2010 que cambia el paradigma, cambiando lo que es nuestra visión, llamémonos solamente nuestro país, sino que ahora caemos en lo que es las normas internacionales. Luego tenemos la 385 en el 2015 que viene a cambiar el primer paradigma, y empezamos a sacar todo lo que viene siendo los gobiernos corporativos. Antes hay una previa, pero existe un mundo que ahora se tiene que reflejar.
visión de género, visión qué pasa, digamos, con los riesgos. Las cartas de los directorios son importantes, ya no es solamente cuantitativo, pero ahí, ¿cuál era la situación? Se dejaba a que el reporte fuera solamente casi cuantitativo y que los riesgos fueran declarados muchas veces, pero no eran obligatorios tenerlos como en un reporte integrado, sino que era un reporte paralelo. Y ahora la 461 cambia y dice no solamente los reportes financieros y estas notas explicativas y lo que viene siendo lo que llamemos explicaciones cualitativas en algunos temas de riesgo, sino que ahora también le vamos a agregar todo esto que viene siendo lo de ODS. Y entonces entramos en que también nosotros tenemos otro problema, la poca investigación respecto al gobierno corporativo, auditoría externa y la calidad de la auditoría, que es lo que vamos también después a hablar un poco con el tema de la CAPICO. Otra situación nosotros, lo que se ha contado en nuestro PIB que gasta el gobierno, se dice que es escaso, lo cual no es así, hay un 8% más, esto es lo que sacó este año por parte, digamos, de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda dice que si contamos todo lo que corresponde a cotizaciones obligatorias privadas, sí existe que realmente Chile se financia en un 27%. No estamos en los últimos, como se decía unos años atrás, cuando se pedía el cambio tributario, sino que estamos antes. ¿Esto por qué es importante? Porque nosotros eso significa que no somos un país rico, pero tampoco somos un país pobre, ¿ya? Y en ese aspecto nosotros tenemos que visualizar que Chile puede seguir avanzando y madurando. Eso significa mejores estudios, tener una situación más regulada y controlada, no tantos problemas de corrupción, que es lo que hemos estado justamente viendo en estos últimos días, porque hay recursos para poder, digamos, mejorar eso. Y un problema que sí es del desarrollo. Y eso tiene que ver con el problema de lo que el índice de desarrollo humano, que lo vi en su momento, y justamente bajo esa perspectiva nosotros lo podemos ver de la siguiente manera. La parte de O'Higgins hasta los lagos nos encontramos con problemas de índice de desarrollo humano más bajo. Eso es decir, tenemos problemas en infraestructura educacional, tenemos problemas de ingreso y también tenemos problemas generalmente, aparte de la educación, de salud. Entonces, bajo esa situación, lo que tenemos que nosotros destacar Chile. Tenemos otros que están bien, otros que están más o menos, pero generalmente el que está bien es la región metropolitana y, por otro lado, ¿quién está bien? Algo Antofagasta y el norte y algo en los extremos del país. Bajo eso, tenemos que decir que también hay desigualdad, y esto lo expliqué la otra vez. ¿Y por qué lo tomo de nuevo? ¿Por qué? Porque la desigualdad se concentra en el 11% de la población, que se lleva casi el 47%, casi el 50% de lo que es los ingresos totales, que son tributables, y el 52% se lo lleva el 88%. Es decir, si lo vamos y lo empezamos a revisar, casi 38 o 39 veces más el 1% más rico que el 1% más pobre. O sea, hay desigualdad. Entonces me dirían, me está dando datos económicos, ¿qué tiene que ver con la contabilidad? Entramos a los temas de la ODS, que son los temas que vamos a tener que entrar a discutir. Dice pobreza, educación, consumo responsable, salud, COVID, los problemas que hemos tenido. Entonces ahora no son triviales si nosotros queremos llegar en este mundo ideal que tiene que ver con la responsabilidad social, o sea, sostenible, de desarrollo sostenible, tanto de las empresas como de la sociedad. Estos temas ahora son obligatorios. Y entonces bajo este marco general entra la 461, que significa que hoy día está de mano de esto. Entonces dice, usted cumple los objetivos de desarrollo sostenible y uno tiene que mostrarlo en un reporte integrado. Antiguamente uno decía, sí, tengo riesgo, pero ahora no. Ahora tenemos que más encima entrar y decir, el objetivo de desarrollo sostenible, el número 11 lo cumplimos, el número 10 estamos en vía de cumplir. El tema, digamos, de la igualdad de género, tenemos que tenerlo y mostrar reportabilidad, digamos, cuántas mujeres, cuántos hombres, etcétera, que nosotros tengamos dentro de nuestras planillas. ¿Cómo están los sueldos? ¿Hay igualdad entre sueldos? Es más, hay un tema que justamente ahora está saliendo en lo que es la posible, digamos, constitución donde dice igualdad de sueldo.
Entonces, hay varias situaciones que los objetivos de desarrollo sostenible sí nos están llegando por varias vías. Entonces, bajo esos puntos nosotros tenemos que decir, oh, un momento, hay hartos mensajes que hay en el medio, pero también ahora es obligatorio. ¿De qué año? Y ahí entramos a lo siguiente. Esto primero se observa como una estructura completa. Es decir, hay muchas personas, y algo que les puedo yo comentar. Previamente a mí me tocó en un momento, me llamaron, digamos, de docencia justamente por los cambios que hicimos nosotros en la malla, y alguien me preguntó, me dijo, ya, ¿qué ODS le corresponde a usted? Todos. No, pero es que ustedes no pueden ver todo. Bueno, la 461 dice que finanza y contabilidad y la parte de reportabilidad, porque lo dice así, se va a tener que preocupar de todos los ODS. Y en específico, los que corresponden al riesgo de la empresa. De ahí les voy a explicar por qué. Y entonces eso cambia el paradigma. ¿Cuándo cambió? El 2021. O sea, hoy día estamos el 2023. El 2022, en marzo, abril, se entregaron los primeros bajo esta normativa, que eran de prueba. ¿Ya? Y el 2023 entraron los segundos, que vienen siendo los primeros, y el 2024 serían los segundos bajo esta norma. Y como les comenté, tuvimos en 1989 el primer salto, que fue la primera norma, que fue la número 30, que fue que simplemente hablaba de la FECU, continuando con las antiguas normas que tenía la Superintendencia de Valores y Seguros, esto también dentro de la Superintendencia de Valores y Seguros. Después surge la 341, empieza a hablar de gobierno corporativo, de información, de que tenemos que informarle a toda la gente, los stakeholders, etc. Después entra la 385 y la 386. Pero ¿cuál era la visión de la 385? Que no era solamente un reporte, sino que aparte de ser no obligatorio, sino que había que decir lo hago o no lo hago y explicar si no lo hacía, ¿qué es lo que me indica? Me dice, momento, aquí usted tiene que tomar los primeros puntos de género, gobierno corporativo, empieza como a hacer una visión de lo que venía. ¿Qué pasa en el 2021? Entramos y nos dice lo mismo de antes, ahora obligatorio, y ya ahora tiene que ver con la sostenibilidad y los riesgos. Y bajo los objetivos de desarrollo sustentable. ¡Wow! Entonces significa que nosotros, la profesión cambió. Partimos en el año 1989 enfocándolo solamente en reportes cuantitativos, balance, FECUS. Pasamos al 341. Paralelamente alguien hacía unos reportes para la CMF, en ese caso CB, en la Superintendencia de Valores y Seguros. Después lo mismo en la 385, después cambia y eran para la CMF, y después en el 2021 le dicen no, eso que era obligatorio, le tiene que agregar también los temas que son de reportabilidad bajo el objetivo de desarrollo sostenible. Entonces ya cambió. Algunas empresas ya habían empezado porque en algunos países se habían estado pidiendo reportes bajo el objetivo de desarrollo sostenible, entonces como ellas pertenecían, tenían algo adelantado, pero no era obligatorio. Ahí se volvió obligatorio para las empresas, las grandes empresas chilenas. Entonces cambió el reporte. Y como le decía, la implementación empieza el 2021, primer año el 2022, y el 2023 viene siendo el segundo año de, digamos, con reportabilidad y un poco más mejorada. ¿Ya? ¿En qué se centra? Se centra en esto, en el modelo bajo valor. Eso significa genera valor. Se genera los puntos de vista financieros, de producción, intelectuales, lo humano, lo social y relacional, que se relaciona, y los temas naturales. Eso entra a este modelo de negocio, yo coloco los riesgos, las oportunidades, etcétera, coloco todo eso, entrego el reporte y después la comunidad entera me empieza a dar indicadores y me empieza a decir positivo o negativo lo que tú me estás entregando. Y vuelve a pedirme cambios. Todos esos cambios vienen y yo tengo que ir modificándolo en el tiempo. Es decir, una empresa cualquiera que está bajo un paraguas X, en una industria X, si tiene problemas de emisiones de gases, va a tener que decir, hoy día emito tantos gases, pero en el tiempo va a tener que ir disminuyendo esos gases o va a tener que decir que hizo inversiones sobre eso. Porque si no,
va a empezar a tener problemas en su inversión y ya existe lo que se llaman las inversiones verdes, que son inversiones como lo que son las AFP, pero tal vez no obligatorias en colocarlo, sino que vendrían siendo como lo que es la AFP, lo que son aquí los fondos de pensiones 2, que vienen siendo, digamos, todo lo que es que yo elijo extra en otros países, en Estados Unidos y en otros países donde tiene una parte que es privada y una pública, esa parte es destinada a unos fondos especiales. Y cada día más esos fondos especiales son verdes. Es decir, yo financio proyectos verdes o proyectos donde bajan las emisiones de CO2 o proyectos que se preocupan de la naturaleza. Y lo coloco. Por lo cual, ¿qué significa? Hay inversiones a proyectos que sean de esa calidad. Si estos indicadores no me gustan, yo no voy a colocar dinero ahí. Y eso es lo que está pasando internacionalmente. Entonces hay que preocuparse de este tema, porque las empresas se van a empezar a desfinanciar y van a convertirse en más caras. Entonces, bajo este tema surge lo que es el reporte integrado. Y esto está basado en varias de las organizaciones y también en la misma organización, ¿cuál? Que se preocupaba de lo que es la IFRS. Entonces, volvemos a decir, ¿qué es lo que cambió en estos últimos 10 años? La escasez de recursos naturales, que al tener impactos negativos debido a este cambio climático que ya es parte de nosotros, crea una campaña y leyes que tienen que ver a preservar la naturaleza. Y eso es lo que pasó. Y eso significa que yo puedo intervenir en la naturaleza, pero si soy una empresa minera y voy a dejar un hoyo en alguna parte de Chile, tengo que preocuparme de recuperar eso. Si voy a destruir una zona por sacar una inversión, tengo que preocuparme de restituir o entregar algo a ese lugar. Y eso ya es lo que tengo que ir demostrando. En este momento, el reporte integrado, entre comillas, está siendo muy pocamente auditado. Es más, por eso que les digo que está cambiando. Los auditores hoy día tienen que empezar a hacer informes especiales. Aparte que ya surgió la ley que significa que ellos van a ser castigados penalmente, se encubren y hacen lo que se llama señalización o alguna forma de maquillaje contable. Esto también tienen que tener experticia para poder justamente dar su visión sobre los riesgos de la empresa. Entonces no lo miren como que, no ha cambiado la visión. Y no cometan el error que hicieron muchos de los pares de ustedes hace el año 2007, cuando a mí me discutían porque yo estaba sacando uno de los primeros libros en NIF-IFRS y me decían eso nunca va a cambiar en Chile. Y hoy día es bajo los parámetros que nos estamos nosotros regulando a nivel país, con algunas diferencias en las pequeñas y medianas empresas, pero sí, hoy día es obligatorio. Lo mismo esto, no lo miremos como que algo pasajero o como una moda, es una realidad. Y ya algo que yo estudié, que la norma de carácter general, la 461, reporte integrado, tiene 4 partes. Y la primera, yo le llamo el ADN, y corresponde al perfil de la entidad. Entonces ahora yo tengo que colocar mi visión, mi misión, que ya lo colocaba en los reportes, pero ahora tengo que decir los valores que tengo, ya la propiedad. Y ahora lo tengo que mostrar en mi memoria con una forma que yo diga, oye, mis valores también tienen que ser ecológicos, tienen que ser en el tema de aceptación a las diferencias sexuales, tienen que ser parte de la igualdad en género en recursos, o sea, en lo que es remuneraciones. Gobierno corporativo, ¿cómo está haciendo la gobernanza? Oye, tenemos malo hace poco la situación que pasó con algunas entidades de que donde el gerente ocupó información privilegiada. Y después de eso, a unos días atrás, una de las mujeres más poderosas de Chile en el aspecto, digamos, de directorios tuvo que renunciar, porque justamente era mayoritaria y ocurre en su gobierno corporativo, en su dirección, que este gerente había, digamos, ocupado información privilegiada. Adhesión a las normas internacionales y gestión del riesgo, que es algo que siempre se despreocupan, dice, es que yo hago asientos, ustedes no hacen asientos, ustedes hacen reportes, y eso hay que entenderlo. Reportes financieros cuando son solamente contadores generales, pero cuando pasan a contadores auditores, son reportes de riesgo y generales de la entidad. Y eso es lo que tienen que ustedes hoy día comenzar a aprender.
no solamente hacer un asiento según una norma. Usted ese asiento está afectando, está entregando información que tiene que ver con el gobierno corporativo de la compañía, tiene que ver no con solamente la parte de finanzas, sino que también está afectando el tema ecológico. Y eso después lo voy a decir por qué. Y aquí hay un tema que siempre ha estado chocando, la estrategia. Al explicar la estrategia, aquí hay una crítica que están haciendo las empresas. Dicen, oye, momento, si yo muestro mi estrategia en forma completa, puede ser que me digan que si yo no las muestro, que estoy encubriendo cosas. Pero si las muestro, me puede copiar alguna empresa que no esté en la norma de carácter general. Entonces ahí sí hay una crítica. Y ahí sí pueden haber salvedades. Y ahí hay empresas que están criticando. No sé, no los veo que ustedes tal vez se hayan dado cuenta de eso, pero eso está ocurriendo. Porque dice, oye, me está obligando esta norma a mostrar estrategia, pero si yo hago esta estrategia, me va a copiar. Entonces, si alguien me copia, oye, yo quedo con desventaja, si es parte de mi enojado. Gestiona a los proveedores, me obliga a ser parte de un proveedor. Y eso significa, por ejemplo, el tema que también tuvo que asumirlo el Estado, el pago a 30, 60 días y no aprovecharse a través de tener un crédito blando, pagándole a 120 o más días a los pequeños proveedores que me gestionaban. Generalmente pasaba con el retail. Personal, esta es la segunda parte, ¿ya? Y en este aspecto yo le llamo de los índices, ¿ya? Tengo que hablar de diversidad, brecha de salario, capacitación y otros temas que tienen que ver con el personal de la empresa. El modelo negocio, pero ya no solamente hablando de lo que son mis estrategias, sino que el modelo negocio contando la estructura completa, mi subsidiaria, los negocios conjuntos y no conjuntos. Antiguamente se explicaban, pero ahora no solamente tengo que hacer una malla, sino que mostrarlos cuando yo hago negociaciones. ¿Por qué? Porque puedo estar coludiéndome, corrupción, ¿ya? Y es lo que estábamos hablando. Hoy día, si yo no lo mostré y si yo no estoy dando esa información, me pueden pillar y multar. Entonces ahí entramos a que yo tengo que mostrar toda la información a través de índices e información creíble. De ahí les voy a mostrar algunas formas, digamos, cómo se están mostrando estas informaciones. La tercera parte, ya lo sabíamos, hechos relevantes o esenciales, que era lo que correspondían a algunas notas explicativas y también las cartas de los directores y los comentarios de los accionistas, donde asamblea, que es algo muy importante. La asamblea, tanto en las corporaciones como también en las fundaciones, que son todas las personas asociadas, y cooperativas, también son importantes en qué? En la empresa sociedad anónima, donde se hace una junta de accionistas y del comité de directores. Todo eso se graba. Y es más, hay hechos importantes que justamente hace muy poco nos hicieron relucir situaciones del azúcar, que yo le llamo. Hay un reportaje en la Deutsche Welle que habla justamente de algunos factores que eran los azúcares, que hacían que la gente se volviera adicto de niño en algunos azúcares, con lo cual eso provocaba más diabetes y alguna otra enfermedad al futuro. Y eso hoy día se está viendo, ¿por qué? Porque salieron en grabaciones que correspondían a comentarios de accionistas o de comité dentro de los directorios, porque ahora se están siguiendo esas reuniones y tienen que guardarse actas. Bajo eso también existe lo que son los informes financieros. Y eso es, ustedes me decían, oye, pero que esto, claro, ahora en el punto 4 de esta estructura recién entramos en los informes financieros, que era lo que uno hace cuando es contador general, pero no cuando es contador auditor, o es una parte que yo puedo dedicarme. Ahora el informe financiero y los números y los diversos informes financieros que yo me dedico es una parte de este reporte integrado. Entonces, aquí lo que yo le estoy diciendo, se abre una oportunidad, pero ustedes el día de mañana van a tener que estudiar un diplomado, van a tener que estudiar una carrera, si no son solamente contadores generales, y van a tener que ir siguiendo estudiando estos niveles, porque ahora ya no es solamente el informe financiero, tienen que aprender más. Y su informe financiero, si ustedes hacen algunos asientos y que no están bien acordes con la realidad, pueden estar informando en forma errónea. Provisiones que ahora son obligatorias, por ejemplo. Ya todo esto va a ser afectado en dos cosas. Esta es una estructura. Lo que son las ODS, hay una parte que son esos primeros 6 que están, o 5 que están arriba, que corresponden a tema económico. Después existen otros que están fijados en el tema de la sociedad y otros que son del medio ambiente.
Todo esto significa que yo tengo que estarme interrelacionando o tener una conexión con otras empresas, que justamente está afectando estos puntos. Y yo tengo que, de partida, estar dando información al respecto. Y esto, la estructura de reporte de organización, hay que contarlo en la historia. Primero, hablamos siempre de contabilidad pública que nosotros teníamos que entregar, se empieza todo lo que es las fundaciones y todo lo que es la IFRS, etcétera, pero hoy día estamos pasando a otros estándares. Entonces ahora estamos pasando de todo lo que era el IFRS, estamos pasando y lo dice sostenibilidad. Y entonces la misma organización que el ISB hoy día también empieza a entregar los primeros estándares en sostenibilidad contables. Y entramos a la IFRS S1 y S2, una enfocada a la sostenibilidad y la otra efectos de la revelación de cambio climático. La primera nos está obligando ya. Imagínense la IFRS y se modificaron dos, que no se modificaron, se crearon. Y nos dice ahora tenemos que hablar de los reportes integrados y partimos con las dos. La primera, sostenibilidad y cambio climático. ¿Ya? Y va a ser información y conectividad, riesgo, oportunidades, revelación de la sostenibilidad y mostrar la información. Y la segunda, ya entramos a temas que tienen que ver con el cambio climático, CO2, recuperación en el tema de cambio climático, impactos en el tema financiero, y tengo que empezar a explicar los riesgos y a ocupar métrica de información de la industria. Es decir, me empiezo a comparar con el que está al lado. Eso significa que si hay 5 empresas dentro de la industria que son grandes, yo tengo que empezar a decir, oye, el parámetro en Chile es tanto y yo estoy sobre o bajo eso. Mi estándar era que yo producía 70 de CO2 o algún otro cambio climático y hoy día estoy produciendo 60. He mejorado en estos 2 años. Bueno, ahora está. Estábamos hablando de IFRS. Bueno, esto es la nueva IFRS que está incorporando estos temas. Y les voy a hablar de las empresas forestales. Este es un ejemplo. ¿Qué pasa con las empresas forestales en Chile? Estos son ejemplos que he sacado directamente de los reportes, ejemplos de reportabilidad, y ya no estamos hablando solamente de los números. Aquí están los riesgos, aquí están, digamos, lo que son los objetivos de la compañía. Es Arauco, la empresa Arauco. Y entonces ya dice que es renovable, que tiene que preocuparse las personas. Ojo, una OCDE, o sea, una ODS, Planeta, otro ODS, que tiene que ver el tema renovable, ODS, globalmente comprometido, ODS, y está todo explicado en este cuadro. Entonces ellos dicen, cortamos árboles, sacamos celulosa, plantamos, volvemos a hacer. Entonces ellos tienen que explicar su negocio, pero no solamente explicar su negocio, crear estándares para decir que ellos van avanzando para no afectar el medio ambiente. Y eso también no afectar a las personas, tener un desarrollo mejor con las personas, sea las personas del entorno como las personas propias de la empresa. ¿Ya? Y bajo esa circunstancia tiene que velar esta compañía. Es una compañía que corta árboles, disculpen que se los diga así. Y hoy día tiene que reportar y tiene que ser sostenible porque si no, no va a vender bonos verdes, no va a tener dinero. Por eso que es importante que ustedes lo entiendan así. Y aquí, justamente, bajo esta misma idea de reportabilidad, ellos hablan de los riesgos, pero hablan de otra forma. Entonces aquí dice comportamientos del mercado. Hay oportunidad en el mercado, competencia mundial, hay oportunidades, y después desastres naturales, cambio climático y pandemia, riesgos físicos grandes, porque lluvias, zonas que se queman, plantaciones que ellos están perdiendo, etcétera. Riesgos de transición, políticas ilegales, como esta. Tengo que ahora reportabilidad, pero también cambios políticos. Ejemplo, el tema, digamos, de las zonas que están siendo, digamos, discutidas con el tema indígena. Cadenas de logística, estamos teniendo problemas, claro. ¿Por qué? Porque no solamente con el medio ambiente, sino que de conexión. Aprovisionamiento de madera, ¿qué pasa? Incendio, quemas en el sur, etcétera. Hay problemas crónicos y ya los tengo que estar reportando.
y tienen que ver con el cambio climático, y tienen que ver con la reputación. Ojo, ¿qué es lo que afecta a la reputación? Bueno, ellos cortan árboles, están destruyendo una zona. Entonces, eso hay problemas de riesgo de transición por reputacionales. ¿Qué son? Entonces, ahí tenemos que entender que ellos tienen que hacer algo. Entonces, aquí están mostrando sus riesgos. ¿Ya? Y aquí esto está en Arauco, en el reporte, en el último reporte. Entonces, aquí hay cosas que ustedes están viendo. Ellos tienen que ser sostenibles en esta sociedad, en esta donde hay animales, donde hay vegetación, y que ellos están destruyendo o tienen que ir mejorando en la zona donde ellos están sacando su producción. Y hay que entenderlo de esa manera. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver con la IFRS y la NIF? Bueno, hablemos de la actividad agrícola. Actividad agrícola está aparte de lo que es el tema forestal, y yo voy a tener que ver cómo voy a talar los árboles. ¿Por qué? Si los talo de una vez, que se llama tala mata rasa, como dice, significa que voy a volar todos los árboles de una vez. Y eso significa que el daño es mayor. Entonces, me va a decir cortar los árboles padre, franja o selección. ¿Y qué significa eso? Que yo voy a tener que ver cuál de estas formas es más sostenible en el tiempo para la compañía, y al mismo tiempo tengo que ver cómo voy a extraer ese árbol. Porque hasta se ha criticado cortar los árboles y arrastrarlo, porque al cortar el árbol y arrastrarlo significa que estoy destruyendo las matas pequeñas que son los hijos del árbol que corté, por lo cual después cuesta más recuperar esa zona. Entonces, eso significa cambio en la visión de producción, mayores costos. No nos afecta la contabilidad, diría alguien. Claro que le afecta, está afectando el costo. Propiedades, planta y equipo y deterioro del valor. Me compré un camión. Excelente. Compramos camiones. ¿Sabe qué? No está cumpliendo la medida de euro 5, 4, no me acuerdo en la cual estamos. Y más encima está dañando el sistema. Eso significa que hay un deterioro de valor más rápido. Eso significa que voy a tener que cambiar la estructura. Voy a tener que ver la visión, cómo voy a hacer los cambios a futuro. Bueno, lo que vuelvo le digo, hay gente que dice, no, esto no va a cambiar nada. Falso, está cambiando las propiedades de planta y equipo, y lo que nosotros tenemos que comprar y lo que no vamos a comprar. Provisiones, pasivos contingentes, activos. Interesante. ¿Qué pasa con las provisiones, el pasivo contingente y activos contingentes? Puedo entrar, tener problemas con el fisco, con alguna entidad como CMF, si no reporto bien, con digamos, personas que dañe alrededor de la empresa que yo lo estoy, de la empresa donde yo estoy sacando la producción. Bueno, eso es lo que nos estamos enfrentando. Y eso significa que vamos a tener que hacer provisiones, ver pasivos contingentes, hacer notas explicativas por ello, etcétera, y nos va a seguir cambiando. Y eso va a ser tema de reportabilidad. Cambió eso. Y aquí les coloco un ejemplo. Esto lo presenté en la CAPIC hace poco en Piura, que es la universidad, digamos, en Perú, donde tocó la CAPIC este año, que es la conferencia académica permanente de Chile, que se dedica justamente al tema de investigación contable. Y me tocó hacer una investigación entre Arauco y CMPC. Entonces, bajo eso, ¿qué es lo que nos encontramos? Con un problema de señalización. ¿Qué es señalización? Es una trampa, que es muy parecido cuando yo hago, hablemos de la trampa. Cuando yo cambio los datos contables, hago provisiones o menos provisiones, etcétera, y voy engañándolo en los estados financieros, o cambio los números finalmente de ingreso-egreso, muy parecido emitiendo facturas falsas, después vendiéndolas, lo que ha pasado en un caso de corrupción que ya estamos conociendo. Y por otro lado nos encontramos con el tema de la reforestación. Entonces ellos dicen que están tomando y capturando el CO2. El CO2, recordemos que el CO2 es capturado por las plantas, después hacen la fotosíntesis y dan oxígeno. Es decir, entre menos capacidad que tengan los árboles para dar oxígeno, el ser humano se va a empezar a ahogar. Simple. Y los animales, por lo cual vamos a tener pérdidas y problemas mayores en los cambios climáticos. Van a destruir zonas y nos vamos a enfermar. Falta oxígeno, básico. Entonces, si eso lo decimos, ¿qué pasa con estas empresas? Y ellos hablan mucho de lo que ellos tienen que hacer. Entonces nos encontramos que ellos siempre hablan, nosotros recuperamos el CO2. Ojo. ¿Y cómo lo explican? Cortamos 300 hectáreas de árboles, recuperamos 300 hectáreas de árboles. Y yo colocaba un ejemplo justamente en eso,
que si yo corto un árbol de 5 o 6 años, más o menos vamos a decirlo, 1 litro cúbico de oxígeno es el que consume de CO2, y eso hace de oxígeno realmente el árbol, por la cantidad de hojas. Pero cuando yo planto un árbol, eso es 0,3. Es decir, 1/3 de lo que estaba antes obteniendo debido a que era un árbol grande, maduro. Al cortarlo, lo pierdo y yo solamente restituyo el 0,3. Y no lo explican. Entonces, bajo ese tema, se está haciendo una señalización que dicen, sí, recuperamos el CO2, pero realmente no lo estoy recuperando en ese momento. Pero una de las compañías, que era CMPC, adicionalmente decía, recupero CO2, pero también hay una parte que ya no estoy cortando árboles, sino que estoy reciclando. Y estoy recuperando cartones, etcétera, y hay productos que hago. Pero CMPC es más grande y justamente dentro de toda lo grande que es, tiene la capacidad de hacer eso debido a que también tiene que ver con otras líneas de negocios que ellos tienen, Cuaderno, Austral y otras cosas que ellos también están, porque trabajan como holding. Entonces tienen esa posibilidad. Y bueno, hay una observación que, ejemplo, hacen una señalización y hay personas que dicen, no, los bonos de verdes que ellos producen son excelentes, están ayudando al CO2. Pero ojo, no completamente. Entonces eso se va a tener que empezar a abrir y a ser sincera la empresa, decir, no, mira, estamos recuperando el 30 o el 40 o el 50% de lo que estamos cortando, porque lo otro va a pasar en el tiempo, por lo cual vamos a tener que ir a reserva. ¿Qué están haciendo también, ejemplo, Arauco para hacer eso? Y ahí entramos. Arauco empezó a recuperar zonas que eran de reservas con árboles nativos que se quemaron. Y como son reservas, ellos no lo van a explotar. Son regalos a CONAF, pongámoslo, como idea. ¿Y por qué lo recuperó? Porque justamente para cumplir con la cuota que tiene que cumplir. Entonces ahí yo les comento, eso es positivo, no es una simple señalización. Ustedes van a decir, oye, ¿de qué me preocupo yo? Claro que se preocupan, porque ustedes van a tener que esos datos estén en la contabilidad. Ahora como nota explicativa. Entonces está cambiando la profesión. Hambre cero. Estos son todos los subobjetivos que tiene el objetivo de la ODS Hambre Cero. Y ahí les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? Dice por ahí, control de los precios, uno de los temas. Otro de los temas es que la producción agrícola tiene que duplicarse porque estamos en pequeña escala y hay muchas personas. Bueno, ¿y qué pasa con el daño paralelamente que corresponden a los sectores donde tenemos la acuicultura en el sur de Chile? ¿Qué pasa con las vacas? Porque recordemos que todo lo que tiene que ver con el vacuno produce mucho más gases invernaderos que otros animales y es la carne que producimos. Entonces tenemos que ver qué es lo que realmente podemos llegar para cumplir ese objetivo. Y ahí también hay algunas situaciones que se han estado discutiendo porque hay algunas organizaciones y algunas empresas que justamente lo que están discutiendo y diciendo, oh, ¿sabes qué? Yo me dedico al hambre cero porque produzco alimentos. Sí, pero ¿cuánto es el daño que haces? Entonces ahora tienen que sincerarse, hablar. Ejemplo, uno de los daños que se sabe en forma directa en el sur son que estas jaulas donde se tienen, digamos, los peces, al final se tienen que mover porque hay zonas que terminan destruyéndose debido a lo que, por la producción y la comida, el alimento y también la misma muerte de algunos peces que se van al fondo y terminan destruyendo la zona y los ríos, contaminando. En esto, por otro lado, pongámoslo en este mismo ejemplo. Esto no solamente me va a atacar un solo ODS, tiene que ver con el bienestar y la salud, que la zona donde estén los salmones no lo destruya, agua limpia, todo eso que significa, oye, yo estoy preocupado del elemento, sí, pero estás tomando más agua del sector. Hay zonas que, ejemplo, en Antofagasta critican a la Coca-Cola que existe porque dicen, oye, pero es que está ocupando mucho líquido. Claro, da agua y da bebida, etcétera, a la zona, pero al mismo tiempo está secando aguas naturales o la está ocupando. Entonces hay muchas cosas que se están viendo. Vía submarina que estoy dañando, si soy una acuícola, etcétera. Y ahí hay una situación, y aquí yo coloco un ejemplo y pongo esto. ¿Saben lo que es esto? Esto que está en el rincón, usted va a hacer un envase. Pero este envase está creado con los restos de alcachofa. Toda esa parte que no comemos
y que se corta y lo envasan. El resto, que uno lo bota, no se bota, se procesa y se hacen estos recipientes que son reciclables. Entonces, estamos cooperando. Un ejemplo, vía submarina, ya lo hablamos, la pesca indiscriminada, justamente el tema acuícola. Ya hay zonas, que ejemplo como la que se ve en la foto, disculpen abajo, que no está hablando del CO2. Y ese CO2 es especial, ¿ya? Porque son zonas que tienen que protegerse. Y entonces bajo eso tenemos que nosotros hacer, sí, debemos explotar, pero tenemos que tener cuidado. Y también que nuestra contaminación no llegue a los peces. Y no solamente a los peces, porque después más encima, cuando nosotros explotamos eso, llegan también al ser humano. Entonces hay todo un ambiente que sí nos va a perjudicar. ¿Y qué son? Tenemos nosotros muchas empresas pesqueras y pesqueras también artesanales. ¿Cuánto nos está dañando? ¿Nos interesa meternos en eso? Claro, y ahora la contabilidad también tiene que darnos indicaciones a través de los reportes integrados. ¿Qué pasa con la reducción de la desigualdad? No, no me interesa, eso no corresponde a mí. Bueno, corresponde, porque eso significa que yo tengo que hablar de igualdad entre la inclusión social y la economía y las políticas que existe, garantizar igualdad de género y oportunidad a todas las personas, y están cumpliendo la reducción de las desigualdades. Eso es, ejemplo, algunos supermercados que hicieron, contrataron personas sobre los 65 años, porque decían, yo afecto, tal vez tengo una persona joven, pero hay personas que me pueden ser reponedores en algunas zonas donde la tercera edad no se está cubriendo con las pensiones, pero ¿por qué no le puedo dar a una persona de tercera edad o que tiene 60 años y que quedó sin trabajo y que no se le da ninguna otra oportunidad? Entonces ellos le están dando trabajo. Entonces, son cosas que pueden hacer políticas las empresas, pero que también ahora van a tener que ser reflejadas en los reportes integrados a través de los índices. ¿Y qué pasa con el Estado? Paz, justicia, instituciones sólidas, corrupción. La gran capacidad que tiene que hacer el Estado es que esto tiene que ser limpio, que no tiene que haber corrupción, tiene que hacer una buena instituciones. Por ejemplo, que el Servicio de Puesto Interno sea una institución correcta y no tenga los problemas que en este momento estamos teniendo. Y no es todo el Servicio de Puesto Interno. Hay cientos de personas que trabajan en el Servicio de Puesto Interno que no tienen nada que ver y que han cobrado multa en forma correcta y no han estado en los problemas que ya no hemos visto. Pero el Estado también tiene que ser parte de eso. Y eso no es solamente, me preocupo de un tema, sino que también tiene que mejorar las instituciones. ¿Para qué? Para mejorar y tener la posibilidad de crear más empresas, etcétera. N cosas que tiene que promover y ser más justa el Estado. Y también el tema pacífico, y también tiene que tener instituciones que, aparte de ser justas, persigan el tema de la seguridad. Y eso está al lado de eso. Entonces, no hay que escapar también, el Estado no puede escapar a esto. No es solamente esto para las empresas privadas, por si acaso. Y esto es que no existan mafias, o sea, reducción de la violencia, que tengo que tener acceso a la información, tengo que leyes de derechos humanos, pero también introducir a las instituciones eficaz y transparente. Ojo, el 16.6, y en eso estamos cayendo. Reducción de la corrupción y el soborno, 16.5. Entonces también esto se está haciendo obligatorio para el Estado. Bueno, y ustedes a veces también pueden ser parte del Estado, no en el Servicio de Puesto Interno, en auditoría del Estado en alguna entidad, en otras entidades van a estar en contabilidad, en los municipios, etcétera. Bueno, entonces esto sería parte de los principios que ustedes los tendrían que regir. Ejemplos de futuro, y que ustedes lo tienen que ver, los impuestos verdes, que es lo que algo se está diciendo, el CO2, que generalmente se dice sobre los automóviles livianos, etcétera, que se están dando algunos beneficios y algunas cosas que se le está cobrando, o sea, algunas tasas que se le está cobrando mayores, y eso corresponde a impuestos verdes, que tienen que ver generalmente con el CO2 y con este tema, digamos, de los impuestos que se cobran a los vehículos en general. Pero aparte, ideas que se han propuesto ahora, que tienen que ver con el materia de producción, investigación y desarrollo en lo que tenga que ver justamente el medio ambiente, en energías limpias, renovables, hidrógeno verde.
Y bajo todos estos puntos es lo que hoy día se está estableciendo, digamos. Impuestos verdes, se lo decía la última vez, pero ahora son más importantes. Y en esto es lo que tendremos que fijarnos. Y también nos van a afectar, ¿ya? Nos van a afectar como empresa porque pueden ser impuestos como también pueden ser nuevas normativas para no generar fuentes, fuentes, digamos, de mejorar lo que es la energía limpia, a eso me refiero. Y por último, quiero hablar un poco de la CAPIC, pero va a ser una puntual. ¿Qué es la CAPIC? Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable. Tocó justamente la foto que justamente antes expliqué, que mostré, disculpen, era de Piura, que fue la última que hicimos, que fue en Perú. Y justamente, ¿por qué quiero hablar esto? Es que sí existe una organización que se dedica en Chile a lo que es la investigación en los temas que tienen que ver contabilidad, auditoría y gestión y administración de empresas, y también que se dedica a difundirla. Me toca por estos años que vienen ser yo el presidente, y eso me tiene muy orgulloso, pero aparte nosotros tenemos que contribuir y establecer lo que son la opinión de la parte contable. Tenemos que investigar con ellos, tenemos que ser parte del Colegio de Contadores y tenemos que establecer, digamos, una situación de anexo. Y lo invito a las personas que ya han escrito o que están en niveles que tienen que escribir en temas tributarios, contables, etcétera, a que se acerquen a la revista para sacar información o también postular para vía, digamos, enviar sus publicaciones, algunos textos para ser publicados. Entonces, aparte de hacer esa invitación, doy gracias a la misma CAPIC, a CIP, al Diplomado de Gestión Tributaria de la Universidad Alberto Hurtado, a la carrera Contador Público Auditor de la misma y también a la Red Latinoamericana de Estudios en Sostenibilidad. Y principalmente al Colegio de Contadores y al Instituto de Investigación y Desarrollo Profesional. Y en lo que es las gracias, también en general dejo mis datos para poder ser que me puedan comunicar. Ahí está mi correo para que lo puedan comunicarse conmigo. Y ahora, dando las gracias, espero preguntas de ustedes. Tengo abierto para que hagan las preguntas. Pueden abrir y podemos tener una ronda de preguntas. Pueden hacerlas por lo que viene siendo el chat. Si hay alguna duda, hay algún comentario. No hay nadie que levante la mano. No sé, nadie ha explicado también si ustedes lo han pasado en contabilidad, digamos, una parte de lo que corresponde a los reportes integrados, o lo que ha venido. Algunas personas están en el instituto y algunas personas están. Ya, me están preguntando por ahí, Luciano, me está preguntando qué organismo ve el cumplimiento. Es la CMF. ¿Ya? En este momento, esta etapa, lo que corresponde al reporte integrado, lo está regulando la CMF y generalmente a ello apuntan las empresas más grandes de Chile, por, por las dudas, digamos. Así que eso te respondería a tu pregunta. Si existe la posibilidad de actualización y reporte integrado, si existe, digamos, la misma universidad, estamos en campaña, digamos, a hacer, digamos, para empezar, digamos, a capacitar a personas justamente lo que es reporte integrado, porque se necesita. Igual hay una parte que me gustaría, digamos, conversarle, justamente como dice Lucy por ahí, que todo es nuevo para ella, justamente hay un tema bien particular y que nosotros lo hemos analizado dentro de la CAPIC. ¿Llevamos el notebook? ¿Le llevamos el notebook o no? Mejor que sí. Entonces, sería bueno. El otro día se fue. El otro día sufrió. voy a bajar aquí justamente. Sí, Elías sufrimiento tiene abierto el innecesario. micrófono. Aparte que Elías tiene abierto el micrófono, que justamente le está agregando, digamos, a Lucy, porque es verdad. Nosotros nos hemos fijado justamente en la CAPIC, y eso es interesante lo que dice Lucy, que nosotros como carrera, tanto
la técnica que es contador general como contador público auditor, estamos retrasados. Esto ya se discutió hace 5 años en Europa y se está discutiendo hace 10 años, pero se discutió en el 2017, el 2018 se empezó a discutir en forma general. Nosotros tenemos retraso. Uno de los retrasos es que nosotros tuvimos el estallido cuando iba a ser acá justamente lo que es la COP en su momento. Entonces, nosotros perdimos un momento donde esto hubiera sido parte, que fue en el año 2019. Parte de nosotros y justo vino el estallido y se olvidaron como que nunca existieran estos temas. Pero paralelamente se empezaron a surgir las leyes. Y es más, algo bueno, nosotros a nivel mundial somos en Latinoamérica la primera que partió con los reportes integrados. Igual casi como lo que fue con la IFRS, que estuvimos paralelo con Brasil, con Argentina, y a Argentina le costó más porque ellos eran federales, así que ellos tenían que hacer por cada, como ellos les llaman, no le llaman regiones, sino que son, digamos, distritos, no me acuerdo cómo era, justamente ellos están separados, provincias, por provincia, no por regiones. Entonces, justamente ellos tenían parte del colegio de contadores, que es el federal, y otros que eran casi locales, que eran por estos grupos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eran distintas en algunos momentos las normas. Entonces, les costó mal el tema de IFRS. Nosotros lo integramos mejor y ahora tenemos esta misma oportunidad a través de esto. Entonces, también hay cosas buenas. Los primeros que vamos a ver el tema de reporte integrados, que tengan que ver tema ecológico, etcétera, somos nosotros. Aprovechemos esta oportunidad. Y es más, algo que está pasando con la carrera. Ejemplo, no sé, Eric, Valesca y Silvia el día de mañana puede hacer un diplomado, pero ese diplomado va a estar asociado con otra empresa y con otras profesiones. Y eso va a significar más capacidad para relacionarse interprofesión, es decir, preocupados de personas, no sé, de ingenieros forestales, de ingenieros en otra área, y ustedes van a estar, porque van a tener que conversar con ellos. A ver, complementario en XBRL, eso se aplica generalmente al tema de los números, pero paralelamente se entregan estos informes que tienen que ver igual como eran las memorias antiguas, pero se agregan todos estos índices, ¿ya? Por Marcelo Sangüesa, que me está preguntando por el XBRL. Buenas tardes, seguir capacitando permanentemente. Sí, parece que el problema general para nuestro oficio es el alto costo de las capacitaciones. Es verdad, es una de las cosas, el alto costo de las capacitaciones, y en eso también hago un llamado al Colegio de Contadores, porque también hay una situación, que es que las certificaciones, nosotros tenemos que las certificaciones, ejemplo que tengo yo y que tienen algunas personas, son internacionales. Entonces nosotros tenemos que velar el día de mañana por tener buenas certificaciones y programas que estén certificados en el aspecto que estén dando justamente y complementando correctamente estos temas. No que cualquier institución se coloque enseñando, sino que sean instituciones que tengan las directrices y que estén certificadas. Eso es lo primero que les digo. O sea, a veces el costo no es tanto, sino que el costo tiene que ver porque no vamos a la institución que corresponde. Y entonces al final nos equivocamos en eso. ¿Ya? Así que ahí hay dos cosas, alto costo, pero también el costo que nos engaña. En ese aspecto yo se lo recomiendo. Igual pueden interesarse, cada cierto tiempo hace seminarios, la CAPI, que son gratuitos, donde ustedes pueden ingresar y justamente se tocan estos temas y otros, tributarios, de auditoría, etcétera, en lo cual ustedes podrían ingresar y saber de estos temas antes que otras personas. Así que eso es para contestarle a Nancy. Y igual, de todas maneras, por favor, ustedes pueden también ingresar y ya tienen mi correo y ya me pueden ubicar, así que me pueden enviar un correo por eso. Algo con el oligopolio de las 4 BIC. Wow, fuerte porque no puedo hablar mucho en el aspecto por política. Pero lo único que les puedo adelantar es que en otros países han sido multadas cuando han llegado a tema de colusión. Por lo cual, se los digo, en este momento las auditoras han estado muy preocupadas en tener personas muy capacitadas en estos temas y han estado pidiendo profesionales de otros países porque no lo hemos tenido. Así que hay que preocuparse y eso también nos corresponde a nosotros como universidad. Ejemplo, hay 2 universidades que se han preocupado de este tema y que lo hayan colocado en la malla. Una de esos somos nosotros, se habla también en la USACH que ha adelantado, pero las demás
puede ser que en algunas lo hayan tomado como tema optativo, pero que esté incluido en la malla son 2 en este momento y tal vez existirán 4 en total el próximo año. Y se los comento por el lado de las universidades. Así que muchas gracias, Nancy, también por lo que me está comentando, y creo que con esto podremos dar término. Y como les vuelvo a decir, cualquier dato que necesiten o alguna información mayor para el día de mañana pueden, digamos, contactarse conmigo a través de lo que es el correo que yo les envié. Muchas gracias también al colegio y al instituto que estamos desarrollando y al convenio que está realizado con la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias. Así que en este momento ahora yo espero que esté Javier para hacer la culmine de este. Sí, agradecemos a Humberto Borges, ¿cierto?, por su tremenda charla en este segundo ciclo de charlas que realizamos junto a el Colegio de Contadores de Chile, también INDEP. Así que nada más que agradecer también a quienes nos acompañaron, a las más de 50 personas que fueron parte también de esta conversación y de estos comentarios finales. También contarles que esta charla está siendo grabada y va a ser albergada en el canal de YouTube de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Alberto Hurtado dentro de la mañana de mañana miércoles. Así que nada más que agradecerles también por su participación y invitarlos e invitarlas también a estar atentas y atentos a nuestras redes sociales, también a nuestra página web, donde iremos también compartiendo información relevante tanto de este tipo de charlas, charlas de nuestras próximas carreras, de nuestras carreras nuevas también 100% online que se abrirán durante 2024 y también otras informaciones referentes a descuentos y beneficios que son exclusivas y exclusivamente para colegiadas y colegiados de ambas instituciones. Así que muchas gracias, que tengan un buen final del día. Muchas gracias.